Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto poder compartir contigo, con cada uno de los que se conectan para participar de estos eventos del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación. Estas ideas justamente que están en la mesa de los debates, que nos permite reflexionar sobre nuestro quehacer anterior, el presente y el futuro, para tomar decisiones en una serie de elementos, tanto administrativos como de formación académica. En este caso, yo me permito dialogar contigo una posición entre otras más que pueden existir en esta sociedad del conocimiento, que nos ayudan a debatir ideas, a pensar en soluciones, a tener alternativas viables en la formación de los seres humanos y en el caso concreto de la preparación de los retos que nos implica el trabajo desde ser asesores. Seguramente cuando mencionamos la palabra asesores nos referimos de manera amplia, pero para algunos estará en la mente distinguir solamente a quien imparte clases, es decir, al profesor que se presenta ante el grupo y ya. No, asesores vamos a situarlo de manera más amplia, ¿sí? Todo aquel que da alguna asesoría, que puede ser en el salón de clase, ante un grupo, ante una persona, a una organización, sea una institución, sea una organización no gubernamental, aquel que realiza una labor de orientación y de acompañamiento, en este caso, educativo. Déjame compartir contigo la pantalla para poder dialogar más al respecto. He preparado, desde luego, una pequeña presentación que espero que ayude a este tema. La formación de asesores para entornos virtuales. Puedes notar que nos referimos más en concreto, ya definimos asesores, ahora para un entorno concreto muy específico como es el de los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Quiero abordar este tema, desde luego, considerando que yo participo en un centro donde doy asesoría, que es el de desarrollo curricular C virtual, centro educativo, y que además me asumo como una de las personas que ha estado trabajando en el impulso de los Objetivos del Desarrollo Sostenible de la UNESCO, en particular en el eje número 4, que tiene que ver con cuidar la calidad de la educación. Es decir, preocupados por el tema de la calidad. Bien, entonces, comienzo por decir que hay nuevas competencias que se nos requiere a nosotros como docentes. Nuevas competencias que quizá antes las habíamos escuchado, que antes las habíamos tocado por encimita, pero no las habíamos asumido como tales. Hoy, en este caso, las competencias no pueden dejarse pasar, no pueden seguir siendo en esa visión anterior, sino es una emergencia que tenemos de un cambio que viene justamente a trastocar nuestra realidad. Entonces, una competencia de los asesores es planificar procesos de enseñanza y aprendizaje, fíjense, para una modalidad virtual. Si es de una asignatura, bueno, pues de una asignatura, atendiendo un programa educativo, su contexto y las necesidades de los estudiantes, pero además también desarrollar habilidades y destrezas técnico-pedagógicas necesarias para la tutoría en entornos virtuales de aprendizaje. Es decir, hay nuevas competencias que nos obligan a cambiar. Estas nuevas necesidades, ¿cuáles son? Las he organizado en 8 de ellas. Una, desde luego, es distinguir esos entornos virtuales de aprendizaje
para poder limitar propuestas, para poder diseñar, para poder tutorear, para acompañar en todo el proceso. ¿Cuáles son esos entornos de aprendizaje? ¿Qué significa entornos virtuales de aprendizaje también? ¿Sí? ¿En dónde aprendemos? Seguramente se nos facilita a muchos entrar al Facebook y encontrar un curso, una conferencia, un webinar, alguna charla que nos ayude y ahí estamos aprendiendo. Otros probablemente estarán en otra red social, en Twitter, por ejemplo, donde encontrará una serie de presentaciones útiles, documentos, noticias, etcétera, y nos estamos formando. Nos informamos, pero además también nos formamos. Otros pensarán que el entorno virtual de aprendizaje no es ese, sino que es otro, es el más formal. Bien, pensemos ahora entonces los entornos virtuales de aprendizaje formales, que son aquellos que las instituciones organizan con un trayecto formativo que te lleva a lograr una meta, un objetivo en un determinado tiempo, que tiene un programa educativo, pero que además de todo esto se formaliza en un documento aquello que has alcanzado a aprender, aquello que puedes demostrar. Bien, los entornos virtuales de aprendizaje están desde luego en todas partes. Podrán ser informales o formales. Y en el caso de los formales, requiere entonces distinguir que hay una serie de modelos diferentes en las cuales podamos asumirnos y que la institución podría tomar alguno o dejar completamente libre, amorfo, que cada quien escoja su aula como él le dé a entender el profesor. Total, tenemos que distinguir que estamos trabajando con entornos virtuales de aprendizaje. Y no nada más por este periodo, pensando en que pueda ser un mes, 2 meses, 3 meses, mientras pasa todo esto. No, yo soy de los que creen que estos entornos virtuales de aprendizaje ya están desde hace tiempo aquí, ya están en nuestra realidad y que hoy, después de esta crisis, que esperemos que pase, los entornos de aprendizaje no se van a ir. Los programas educativos se van a acompañar de la parte presencial, pero también de la parte virtual. Y hace muchos años, la UNESCO había recomendado que todas las instituciones formadoras, incluyeran una competencia en sus egresados, la competencia digital, la competencia tecnológica, porque al egresar se encuentra en el exterior que ya eso existe y que por lo tanto le requiere para desempeñarse adecuadamente. ¿Y por qué la escuela debe estar aislada de esas necesidades, de esas realidades? Entonces la UNESCO orientaba a que en todas las instituciones se integrara esta nueva competencia. Hubo quienes lo integraron, pero hubo muchos que no lo hicieron, que no lo venían haciendo, y son justamente aquellas instituciones que hoy sufren más o sufren más sus estudiantes y sus profesores. Entonces, es el momento de pensar que estos deben de estar en nuestra práctica y deben ser parte de las preocupaciones institucionales. Otra necesidad, la unidad de aprendizaje. Cuando tenemos que actuar, definitivamente pensamos en de qué disponemos y para qué lo hacemos. ¿Cómo hacer llegar el contenido? ¿Cómo verificar los aprendizajes de mis estudiantes cuando ya no puedo verme con ellos? Cuando la crisis me impone condiciones con las que antes no había vivido, pero hoy tengo el reto de no abandonar a mis estudiantes. Y yo como estudiante tengo el reto de no abandonar mis estudios. Y entonces viene una nueva necesidad para todos, especialmente para el asesor, que es que aprenda a diseñar unidades de aprendizaje de su asignatura y seguir el protocolo institucional, pero unidades de aprendizaje justamente para la no presencialidad. Es decir, podrá ser una guía didáctica, que elaboro, que hace años ya no se usaba, ya no dejaba de usarse en muchas instituciones, una guía didáctica donde pongo el contenido y una serie de secuencias que me permite instruir a los estudiantes para que
paso a paso la realicen y lleguen a un punto en el cual creemos que ahí estará la demostración de lo que pudo aprender. La unidad de aprendizaje puede estar a ese nivel de una guía didáctica o puede estar a un nivel en el que ese contenido pueda cargarse, pueda socializarse en un espacio virtual. Entonces, ahora enlazamos con la otra nueva necesidad, la carga de contenido. La carga de contenido me voy a referir a dos elementos. Uno, sí, efectivamente, lo que implica la carga, de cargar un contenido, saber ponerlo, dosificarlo, organizarlo, ya sea en un grupo de Facebook o en una plataforma educativa o en cualquier espacio que se considere, es decir, saberlo cargar. No depender de otros porque los otros están ocupados. Una vez que lo diseño, yo lo organizo en mi espacio virtual y lo presento a los estudiantes. Pero además permítame ver la otra sección de la carga de contenido. Hay que calcular la cantidad de materiales que estoy colocando. No justifica de ninguna manera dar una instrucción a nuestros estudiantes de decir, lee el libro tal y preséntate con un resumen. O lee la tesis tal, haz un resumen y me lo presentas. ¿Cuánto tiempo tengo para eso? Una semana, o 3 días, o no sé. Eso es imposible. Es una carga que el estudiante no va a aguantar. Es decir, lo estamos obligando a mentirnos, ¿sí? Entonces, la carga de contenido debe ser calculada a tal grado que si dejo una separata para, no sé, 2 días, 3 días, debo de calcular el tiempo que se va a llevar en estudiar, en leer, después en procesar, en sacar las ideas, después en organizar las ideas, después en integrar una presentación que me va a colocar y después preparar un resumen, ¿verdad? Ahora sí, de todo lo que hice y todo lo que pude aprender para compartirlo con mis compañeros. Si se fijan ustedes, no es tan sencillo. No es nomás, ahí te va la tesis y hazte un resumen y súbemelo al espacio donde yo lo voy a revisar. No, la carga de contenido hay que verla en dos sentidos. Un nivel técnico puramente de organización, de dosificación, de integración a la vista del estudiante y la otra es de tiempo y las posibilidades que tiene este chico de aprender. Bien, entonces, otra nueva necesidad que se enlaza con esto, el acompañamiento. Ya indiqué que haga una serie de actividades y ahora tengo que ver cómo lo voy a acompañar. No solamente hay que dejarle que lo haga, hay que indicarle que lo haga, sino hay que ver cómo lo voy a acompañar. Pensemos en un maestro que enseña química y que deja a sus chicos que hagan un experimento de cocina. Es decir, que vaya a un lugar donde hay fuego, donde tiene que calentar, donde tiene que hacer algo, jugar con elementos químicos y que emerja algo que es lo que se está esperando, ¿sí? Es decir, ¿cómo dejarlo solo? Entonces, ¿cómo lo va a acompañar? ¿Cómo va a acompañarlo para que se sienta que el profesor efectivamente está atento con los procesos que está realizando? Entonces, este acompañamiento debe ser con una serie de diferenciadores, es decir, diferenciarlo, ¿sí? De otros que antes no se hacían y ahora ponerle un ingrediente de calidad y un ingrediente de calidez humana, ¿sí? De esta forma, nuestro chico va a sentir que está en la escuela junto a su maestro, que está en el laboratorio donde también están sus compañeros y está el maestro. Esto es muy importante. Tenemos que saber de acompañamiento, tenemos que diseñar nuestro propio acompañamiento para los estudiantes. La docencia. Con todo esto, estamos identificando una nueva docencia, la docencia virtual. Hay que reflexionar entonces ese papel de asesor que tiene una conjugación de tutor, de la tutoría psicopedagógica aplicada a estos entornos virtuales de aprendizaje. Hay una nueva docencia.
No es la docencia de ayer ni antier, ¿sí? Ya no es bueno quedarse con aquellas cosas tradicionalistas que traíamos y que llevábamos al salón de clase, porque eso ya no va a prosperar. Nos obliga la realidad a una nueva docencia, y es una docencia virtual, ¿sí? Entonces, cuando reflexionamos esta docencia, pensamos ahora, ok, ¿y qué roles y qué funciones tengo como tutor o como asesor? Las mismas y quizá otras más. Dinamizar y orientar el aprendizaje y la comunicación. Estar al pendiente, cuidar, organizar, planificar, indicarle, y desde luego esto me va a requerir aprender otras cosas. Me obliga entonces a saber de muchas cosas que antes las dejaba pasar, a potenciar lo que ya hacía. La parte digital no puede faltar. El proceso técnico incluso de poder tener cierta certeza de que lo que estoy colocando le llega al chico donde esté. Si son videos y no tiene internet, ok, debo de pensar a qué horas. Entonces, si lo cito a una reunión de videoconferencia todos los días a cierta hora y no puede el chico porque no se puede conectar, entonces tenemos una dificultad, ¿sí? Que tenemos que considerarla. ¿Cómo la resolvemos? Hay que trabajar la asincronía, necesariamente, porque habrá quien tenga posibilidades de conectarse a las 10 de la mañana y habrá quien tenga posibilidades de conectarse a las 10 de la noche. Entonces, hay una distancia de horarios. ¿Mermado por qué? Justamente por las condiciones de contexto, ya sea del sujeto o sea de lo que existe disponible para que esto pueda concretarse. Ahora, el tema de las evidencias son muy importantes. Ya vi todo desde la planeación, desde el modelo, etcétera. Puse en marcha un trabajo. Ahora lo importante también que no podemos dejar de lado es cómo recojo las evidencias. ¿Cuáles son las evidencias que estoy indicando que el estudiante debe de entregarme? Las evidencias, desde luego, son esas pruebas, ¿sí? Que son tangibles muchas de ellas, otras son intangibles, pero que se demuestran en un producto. Son evidencias de aprendizaje, son evidencias del logro, del nivel de logro de la competencia, que me va a permitir saber si ese chico ha aprendido o está aprendiendo. Si ese chico puede, además de recitar lo conceptual, el conocimiento factual, además puede transferirlo a un caso concreto. Entonces, recoger una evidencia, cómo recogerla, dónde recogerla, en qué momento recogerla, me implica desde luego saber de una serie de estrategias de evaluación y de retroalimentación de manera efectiva, ¿sí? Porque la evidencia por sí misma me está dando un elemento y entonces yo como docente, en una de las pedagogías activas, debo de considerar que las nuevas oportunidades son oportunidades de aprendizaje, de poder analizar el error o los errores cometidos y ese error me presenta un conflicto y también una oportunidad de seguir aprendiendo. Entonces, las evidencias no solamente es el producto como tal, sino es un plan para recogerlas y en todo caso para retroalimentar a mi chico, que es mi responsabilidad como docente de cuidar que esté aprendiendo. Del chico es el de aprender. El del docente es darle lo necesario, orientarlo, ¿sí? Y darle lo necesario podría considerarse erróneamente. Darle lo necesario es darle las instrucciones necesarias. Incluso jugar al aula invertida. A ver, vamos a ver en esta semana este tema. Y el propósito es llegar a esto. Todo mundo a investigar. Vámonos. Vaya a leer. Vaya a ver cómo lo hacen en otras partes. Vaya a hacerse los elementos conceptuales y metodológicos. Traiga buenas prácticas, análisis de buenas prácticas. Tráigalas aquí. A eso es a lo que me refiero. Darle las instrucciones suficientes, necesarias, claras, pertinentes para lograr el aprendizaje. Y bueno, ya una vez que tenemos esto,
los informes. Anteriormente registrábamos por el trabajo que llegaba en la lista, casi siempre de manera manual o en algún procesador de texto o de datos, su calificación. Ahora tenemos que pensar qué es lo que me facilita más recoger la información, recoger ese dato, para que se nos facilite el actuar a todos, tanto a quien está entregando como al que está recibiendo. En este caso, el manejo de datos técnicos de evaluación y reportes para un curso en línea o para un espacio en línea, para una asignatura en línea, a partir de casos, problemas, etcétera, es algo insoslayable. Es decir, yo como profesor debo prepararme también para saber cómo recojo el dato, cómo elaboro yo a su vez informes, ¿sí? Sustentados con este saber que ahora me está dejando, que también me da oportunidad de tener certeza. Bien, ¿en qué nos sustentamos cuando decimos todo esto? Bueno, nos sustentamos en lo que ustedes ven aquí, la nueva escuela mexicana como una orientación nacional, ¿sí? Con la reflexión-acción como estrategia metodológica, es decir, no todo lo sé, sé una parte, sé algunas cosas, y cuando me junto con los demás, realizo una reflexión y también me invita a una acción, y es desde luego, una metodología que me permite seguir aprendiendo. En teorías constructivistas que me permiten estar al nivel del conocimiento requerido. Un aprendizaje situado, es decir, a ese contexto donde valoro todas las condiciones donde está el chico ahora y con eso estoy acorde a las necesidades institucionales. Y sobre todo este último, un aprendizaje basado en la indagación. Sí doy instrucciones, pero también el chico va a la indagación, como un eje de orientación formativa. Bien, con esto llego a una serie de opciones. Yo digo que la parte presencial es totalmente bueno, justificable, lo añoramos, ojalá regresemos a eso, ojalá tengamos nuevas oportunidades también en este aspecto, pero cuando lo hagamos, consideremos que no podemos desligarlo de recursos digitales, que puede ser incluso en su teléfono, pero recursos digitales, que puede ser totalmente en línea y acompañados por un tutor, que puede ser mixto, presencial, en algunas veces, y otras veces en línea. Pensemos en que la cursada tenemos que conjugarla, que tenemos que pensar en más opciones, ¿sí? Que lo que antes teníamos, que estábamos casados con una idea, hoy se rompe, ¿sí? Y tenemos que ver opciones de cursada. Es decir, cómo vamos a cursar ahora ese recorrido académico con nuestros chicos. Bien, vean ustedes, cada curso, cada asignatura que abordemos, debemos de procurar que esté ligada a una comunidad de aprendizaje. Es decir, ya había una asignatura que es importante y que a los chicos incluso les gustó o les hizo falta, en fin, hay que invitarlos a que se sigan conectando y participen todavía de esa discusión en una comunidad de aprendizaje. Ojalá que esto fuera posible, porque sí, seguiremos todos aprendiendo. Muy bien, pues con esto yo te doy las gracias. Espero que esto que he puesto en la mesa ayude para seguir en el tema. Es solamente una idea, es una posición, desde luego, puede haber otras más. Ojalá hubiera oportunidad de debatir, de confrontar ideas al momento, pero por lo pronto, bueno, te dejo mi aporte, lo que pienso, lo que está, creo, en la mesa de muchas instituciones, en la preocupación de los docentes, pero también la preocupación de los estudiantes. Si quieres contactarme, ahí te dejo mis datos, ¿sí? En cvirtual.org, ahí expongo varias cosas, tengo mi correo y mi teléfono. Con esto agradezco tu atención y estaré en la comunicación contigo en otros eventos. Muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha.